En septiembre de 1981, la banda de rock cristiano, Salvation Sound, simplemente se desvaneció. Un avión privado, 5 almas jóvenes y un cielo sin respuestas. El misterio se tragó su rastro. La verdad se mantuvo, oculta, esperando su momento para surgir desde las profundidades. Un enigma que desafiaría toda lógica. Era el vibrante otoño de 1981. Miami bullía con la energía del rock and roll. Las calles vibraban con el sonido de los coches. Las luces de neón parpadeaban en la noche. Salvation Sound, un quinteto de rock cristiano, estaba en la cima de su carrera. Sus miembros, David, el carismático vocalista, 28 años. Su voz era un trueno. Sarah, la talentosa guitarrista, 26. Sus dedos volaban sobre las cuerdas. Mark, el enérgico bajista, 25. Su ritmo era el corazón de la banda. Ethan, el baterista rítmico, 24. Sus baquetas eran una extensión de su alma. Y Daniel, el tecladista, 22. Sus melodías eran etéreas. Todos compartían una fe inquebrantable y un sueño: llevar su música al mundo. Una misión divina, creían ellos. Su rutina diaria era una mezcla de ensayos intensos y entrevistas. Pasaban horas en el estudio. La música era su vida. Sus canciones hablaban de esperanza y redención. Eran himnos modernos. La discográfica había fletado un jet privado para su próximo concierto en Nassau, Bahamas. Era una oportunidad de oro. Un paso más en su camino hacia la fama global. El despegue fue a primera hora de la mañana. El cielo estaba despejado, un azul infinito. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte. El avión era un Learjet pequeño, pero lujoso. Tenía asientos de cuero y acabados de madera. David había bromeado sobre el champán que no beberían. Eran abstemios. Sarah ajustó su guitarra en el compartimento superior. La trataba con reverencia. Ethan tarareaba una melodía. Una nueva idea para una canción. Daniel repasaba mentalmente una nueva composición. Sus dedos se movían en el aire. Mark revisaba su teléfono, ansioso por compartir la emoción del vuelo con su familia. El piloto, un hombre experimentado llamado Frank, tenía una trayectoria impecable. Había volado durante décadas. El copiloto, Susan, era metódica. Revisaba cada detalle. Ambos habían volado esa ruta muchas veces. La última comunicación de la aeronave fue con el control de tráfico aéreo de Miami. Eran las 7:37 de la mañana. El piloto informó de una luz extraña en la distancia. Su voz sonaba un poco tensa. Una perturbación en la línea. Luego, el silencio. Los radares perdieron el rastro del jet. El avión había desaparecido. Se desvaneció en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. La noticia golpeó como una ola. Al principio, incredulidad. Nadie podía procesarlo. Luego, un pánico creciente. El rumor se extendió como un incendio forestal. Equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados de inmediato. Barcos, aviones, helicópteros. Peinaron el vasto y enigmático Triángulo de las Bermudas. Día tras día. Noche tras noche. Las esperanzas se desvanecían con cada hora que pasaba. No se encontraron restos del avión, ni un solo salvavidas, ni una pieza de metal. La búsqueda fue exhaustiva, pero infructuosa. Las familias de los músicos estaban destrozadas. Los padres de David se aferraban a cada noticiero. La hermana de Sarah se negaba a creerlo. La esposa de Mark se aferraba a sus hijos. Los padres de Ethan rezaban sin cesar. Los amigos de Daniel se reunían en silencio. Los fans de la banda estaban en shock. Las radios tocaban sus canciones sin parar. La industria musical lamentaba la pérdida. Salvation Sound se había esfumado en el aire. La única respuesta oficial fue accidente inexplicable. Pero para muchos, la historia del Triángulo de 1930, Las Bermudas, era una explicación demasiado fácil. La desaparición dejó un vacío, una pregunta persistente.
¿Qué pasó realmente con Salvation Sound? El misterio perduró. Una herida abierta en el corazón de la música. Los años pasaron. 10, 15, 18. El caso de Salvation Sound se convirtió en una leyenda urbana. Una de esas historias que se contaban en susurros, en las noches de tormenta. El misterio se fusionó con el folclore del Triángulo de las Bermudas. Las teorías de la conspiración abundaban. OVNIs. Portales a otras dimensiones. Monstruos marinos. Los periódicos dejaron de publicar artículos. Los fans, ya adultos, recordaban con nostalgia. Sus canciones seguían sonando en algunas estaciones de radio. La familia de David, Sarah, Mark, Ethan y Daniel nunca perdió la esperanza del todo. Pero la resignación era una compañera constante. Se aferraban a cualquier pequeña señal. Mientras el mundo olvidaba, la verdad permanecía oculta bajo las olas, a 30 metros de profundidad. El avión, al contrario de lo que se creía, no se había desintegrado. Había caído. No en el mar abierto, sino cerca de una plataforma petrolífera abandonada. Una estructura oxidada, casi fantasmal, que se alzaba desde el lecho marino. Esta plataforma no era lo que parecía. Había servido como una base secreta, un centro de experimentación. Operaba bajo el más estricto secreto. Los verdaderos responsables eran los agentes de la CIA. Una facción oscura dentro de la agencia. Habían lanzado el programa MK Sonic. Su objetivo era audaz y aterrador. Investigar el uso de músicos para la guerra psicológica. Creían que las frecuencias sonoras podían manipular la mente humana. Las ondas sonoras podían inducir estados alterados de conciencia. Podían incluso controlar el pensamiento. Un arma silenciosa. Invisible. Un agente de la CIA, con el nombre en clave, Maestro, había orquestado el plan. Se había infiltrado en la industria musical. Se hizo pasar por un exitoso empresario discográfico. El Maestro era un hombre convincente. Tenía una sonrisa fácil y una mirada penetrante. Era un manipulador magistral. Había dirigido a Salvation Sound hacia la zona de pruebas. Su razonamiento era macabro. Creía que los músicos religiosos eran sujetos ideales. Eran personas de fe. Su sensibilidad los hacía más susceptibles a la sugestión. Eran, según su retorcida lógica, perfectos para un experimento de control mental a través de frecuencias. Su devoción sería su perdición. El avión se vio atrapado en 1900 un campo electromagnético, una anomalía creada por los experimentos de la plataforma. Este campo, paradójicamente, los salvó del impacto total. Creó una burbuja de aire alrededor de parte del fuselaje. La burbuja impidió que el agua inundara completamente el interior. 3 de los músicos sobrevivieron al impacto. David, Sarah, Daniel, permanecieron atrapados, 24 horas al día, 19 años bajo el mar, en una prisión de metal. El ambiente era hostil, oxígeno limitado, el aire se volvía denso, presurización constante. El dolor en los oídos era una constante. Los sobrevivientes se alimentaban de raciones militares experimentales. Unas barras de sabor metálico. Un sistema de desalinización de la plataforma les proporcionaba agua potable. El agua era insípida. Los días se fusionaban en una interminable penumbra. La locura acechaba en cada sombra. Se aferraban a la cordura. Ethan y Mark no tuvieron la misma suerte. Ethan, el baterista, intentó nadar hacia la superficie. La desesperación lo impulsó. La presión fue demasiado. Sufrió una embolia fatal. Su cuerpo flotó sin vida en la cabina. Mark, el bajista, sucumbió al envenenamiento por metales pesados. Las raciones experimentales eran tóxicas. Su cuerpo se debilitó lentamente. Sus ojos se apagaron. Sus cuerpos fueron preservados. David, Sarah y Daniel crearon elaborados rituales fúnebres. Una cripta improvisada en el compartimento de carga. Taparon los cuerpos con mantas. Realizaban conciertos para los muertos, diariamente. Tocaban sus instrumentos,
Cantaban sus canciones, una ofrenda a sus compañeros caídos, una forma de mantener viva su memoria. Los sobrevivientes desarrollaron una forma de comunicación telepática, una telepatía a través de vibraciones sonoras. Sus mentes se conectaron, se comunicaban sin palabras, sentían los pensamientos del otro. Creían que estaban en un purgatorio musical, un purgatorio orquestado por Dios, un lugar donde eran probados. Su fe se transformó, se volvió más profunda, más extraña. David, el vocalista, había compuesto más de 1000 canciones, las escribió con su propia sangre, en las paredes del avión, en cualquier superficie disponible. Los asientos, las ventanas, las puertas. Creó una nueva liturgia para la humanidad postapocalíptica. Sus palabras eran un reflejo de su sufrimiento. Sara, la guitarrista, desarrolló la ecolocalización. Veía la música, en patrones tridimensionales. Los sonidos se convertían en colores y formas. Un mundo de sonido y forma. Daniel, el tecladista, entró en un estado meditativo profundo. Su ritmo cardíaco, apenas 20 latidos por minuto. Era como si su cuerpo se hubiera adaptado a la lentitud del tiempo. Su mente exploraba otros planos. Los agentes de la CIA, los responsables del MK Sonic, mantuvieron el secreto. La plataforma contenía un estudio de grabación subacuático, equipos de alta tecnología. Las víctimas de otros accidentes similares fueron llevadas allí. 14 artistas habían desaparecido entre 1978 y 1985. Cantantes de folk, músicos de jazz, compositores de rock, todos forzados a crear músicas de control mental, bajo los efectos de drogas experimentales, químicos que alteraban la percepción. La verdad estaba enterrada, una verdad oscura, profundamente perturbadora. El año 2000 trajo consigo una chispa de esperanza, o quizás una condena. Marina, una oceanógrafa brillante, estaba en una misión de mantenimiento. Trabajaba para una empresa privada. Su tarea era revisar la integridad estructural de la misma plataforma petrolífera abandonada. El contrato era rutinario. Asegurar que no representara un peligro para la navegación. Marina era meticulosa. Tenía un ojo para los detalles. Su pasión por el océano era insuperable. Mientras realizaba una inmersión profunda, sus ojos se posaron en algo inusual. Una forma, una estructura, algo metálico, enredado en las bases de la plataforma. Una gran masa. La silueta era inconfundible, la de un avión, un Learjet. El corazón de Marina dio un vuelco. La adrenalina le recorrió el cuerpo. Era un avión de pasajeros. Un escalofrío le subió por la espalda. Sus escáneres confirmaron la identidad. Era el avión de Salvation Sound, las insignias de la aerolínea, el número de registro. Todo coincidía. Había estado allí todo el tiempo. 19 años. Marina no podía creerlo. La historia del avión desaparecido era parte de su juventud. Una leyenda. La confirmación la dejó sin aliento. Se dio cuenta de la magnitud de su hallazgo. Era un descubrimiento que cambiaría la historia. Del Triángulo de las Bermudas, de la desaparición de la banda. Marina era una mujer de principios. No le gustaban los secretos. Creía en la verdad. Sentía el peso de la verdad. La responsabilidad era inmensa. Sabía que este hallazgo no era un simple accidente. Había algo más. Una historia oculta. Una conspiración. Se puso en contacto con las autoridades. El comando de la Guardia Costera. Explicó su descubrimiento. Su voz sonaba firme. A pesar de la conmoción, la noticia se extendió. Los principales canales de noticias la reportaron. La prensa lo recogió. La atención pública se centró de nuevo en el Triángulo de las Bermudas y en el misterio de Salvation Sound. La investigación oficial comenzó. Buzos expertos descendieron a la plataforma. Confirmaron el hallazgo de Marina. La fuselaje estaba sorprendentemente intacta. La burbuja de aire era real. Era una anomalía.
No podían creer lo que veían. La incredulidad se mezclaba con la emoción. Los equipos de rescate se prepararon. La tensión era palpable. La posibilidad de encontrar sobrevivientes era remota, casi nula, pero no imposible. Marina se mantuvo presente. Observaba la operación desde la superficie. Su corazón latía con fuerza, aferrándose a una esperanza lejana, una esperanza que desafiaba la razón. El momento de la verdad llegó. El mundo entero contuvo el aliento. Los equipos de rescate lograron acceder al interior del fuselaje, después de horas de trabajo meticuloso. Lo que encontraron fue más allá de toda imaginación. 3 figuras, débiles, demacradas, pero vivas. David, Sara, Daniel. Sus cuerpos estaban cubiertos de una pátina de algas. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, una luz que no era de este mundo. Habían pasado 19 años en un purgatorio submarino, separados del tiempo y la realidad. El horror de la situación se hizo evidente. Los cuerpos de Ethan y Mark, en la improvisada cripta, todavía reconocibles. Los instrumentos musicales, cubiertos de óxido. Las partituras escritas con sangre, en las paredes del avión, los asientos destrozados. La plataforma no era solo un lugar de impacto, era un centro de experimentos, un laboratorio submarino. Documentos clasificados fueron recuperados de la plataforma, de una caja fuerte oculta. Detallaban el programa MK Sonic. Describían los objetivos, el control mental a través de la música, las fechas, los nombres de los participantes. El maestro fue desenmascarado. Su nombre real era Edward Thorne, un genio retorcido, un psicólogo brillante, un hombre sin escrúpulos. Había diseñado el experimento, había manipulado las trayectorias de vuelo, había elegido a Salvation Sound. Los consideraba sujetos ideales, su fe, su influencia. La revelación fue un golpe. La CIA, su propio gobierno, había orquestado todo. El público estaba en shock. La noticia se extendió por todo el mundo. La conmoción fue universal. Las familias destrozadas. Los políticos se apresuraron a condenar. La indignación fue palpable. Los medios de comunicación no podían creerlo. Los sobrevivientes, David, Sara y Daniel, estaban en un estado alterado de conciencia. Sus mentes se habían adaptado al aislamiento, a la presión, a la oscuridad. Habían creado su propia realidad. David hablaba de la nueva liturgia, sus 1000 canciones, una guía para la humanidad. Post-apocalíptica. Sus palabras eran un flujo ininterrumpido. Sara veía la música, en patrones tridimensionales. Los sonidos se convertían en colores vibrantes. Un mundo de sonido y forma. Daniel estaba en un estado meditativo, su pulso lento, una conexión profunda con el universo. Los conciertos para los muertos eran su realidad, su forma de honrar a sus compañeros, de dar sentido a su existencia. Los documentos de la plataforma revelaron más horrores. Otros 14 artistas desaparecidos, en accidentes similares, entre 1978 y 1985. Todos llevados al estudio de grabación subacuático, forzados a crear músicas de control mental, bajo el efecto de drogas experimentales, químicos que alteraban la percepción. La conspiración era mucho mayor, un plan macabro, una red de engaño. Las grabaciones de las músicas subacuáticas fueron confiscadas. El gobierno las guardó en una bóveda secreta. Pero copias filtradas en la dark web. Los oyentes reportaban alucinaciones auditivas, memorias que no son suyas. Una voz susurrante en sus cabezas. La música era peligrosa. Poseía un poder oscuro. La sociedad reaccionó con furia. Exigieron respuestas. Exigieron justicia. Las familias de los desaparecidos finalmente tuvieron una explicación. Una explicación brutal. Los sobrevivientes eran un testimonio vivo de la crueldad, de la manipulación.
La revelación fue un terremoto. Sacudió los cimientos de la confianza pública. La verdad había emergido desde las profundidades. Una verdad aterradora, implacable. El rescate de David, Sara y Daniel fue solo el comienzo de su calvario. No podían readaptarse a la presión atmosférica normal. Sus cuerpos se habían modificado de formas insospechadas. Después de 19 años, en un ambiente presurizado, tuvieron que vivir en una cámara hiperbárica durante meses. Fue un proceso lento y doloroso. Cada día una batalla por volver a la normalidad. Sus pulmones se sentían como si fueran a estallar. Sus cerebros luchaban por procesar la nueva realidad. Los dos sobrevivientes, David y Daniel, todavía están vivos. Sara sucumbió a complicaciones médicas, poco después de su rescate. El daño a su sistema respiratorio, el impacto en su corazón, demasiado extenso, demasiado profundo. David y Daniel se niegan a hablar sobre su experiencia. Las palabras no son suficientes para describir el horror, la tortura, el miedo, lo que vieron, lo que sintieron. Demasiado profundo para las palabras. Se comunican únicamente a través de instrumentos musicales. David toca el teclado. Melodías complejas, que expresan la angustia, el trauma, las pesadillas. Daniel usa la guitarra. Acordes disonantes, que narran la historia. Su música es su lenguaje, su forma de procesar. Las alucinaciones auditivas, las memorias que no son suyas, siguen atormentándolos. Sus mentes están fragmentadas. La realidad actual, para ellos, es otra prueba. El verdadero rescate aún no ha sucedido. Edward Thorne, el maestro, fue arrestado. Enfrentó cargos de conspiración, de asesinato, de tortura. El juicio fue un circo mediático. Los detalles del programa MK Sonic impactaron a la nación. Muchos funcionarios, en las sombras, se vieron implicados. Altos cargos del gobierno. La CIA intentó encubrirlo. Negaron su implicación. Pero las pruebas eran irrefutables. Los documentos, las grabaciones. Thorne fue condenado a varias cadenas perpetuas. Pero la sensación de justicia fue incompleta. La sombra de la conspiración persistía. La marina que hizo el descubrimiento, Marina, murió en un accidente sospechoso. 3 meses después de revelar la ubicación del avión. Un accidente de buceo. Un fallo en el equipo. La policía lo calificó de desafortunado. Pero la familia de Marina no lo creyó. Sospecharon de juego sucio, de una advertencia, un silencio forzado, una amenaza velada. La verdad puede ser peligrosa. Marina se convirtió en una mártir. Su sacrificio no fue en vano. Su valentía resonaría. El impacto en la comunidad musical fue profundo. Muchos artistas ahora temían. Las instituciones, las discográficas, ¿quién podía ser el próximo? La música, una forma de expresión, convertida en una herramienta de control. Las familias de los otros 14 artistas desaparecidos exigieron respuestas, más investigaciones. La verdad del MK Sonic había abierto una herida profunda, en el corazón de la sociedad. El gobierno inició una revisión exhaustiva, delimitó los programas encubiertos, prometió transparencia, prometió reformas, pero la confianza se había roto. La gente ahora miraba con recelo. Las agencias gubernamentales, las sombras, las conspiraciones, la historia de Salvation Sound se convirtió en un recordatorio del poder, del peligro, de los secretos, del lado oscuro de la ambición humana. El mundo ya no era el mismo. La historia de Salvation Sound resuena como una advertencia, un eco distante en el tiempo. La música que una vez fue de esperanza, ahora lleva el peso de una verdad terrible. David y Daniel viven en un mundo que ya no es el suyo, sus mentes, entrelazadas con las vibraciones del purgatorio, sus cuerpos, cáscaras de lo que fueron, su música, una liturgia para un futuro que quizás nunca llegue. La fe, la resiliencia, la capacidad humana.
para soportar lo inimaginable. Todo se puso a prueba. La oscuridad de las instituciones, el poder corruptor, de los secretos, la historia de la banda. Es una mezcla de tragedia y un atisbo de esperanza. La esperanza de que la verdad siempre encuentra su camino, aunque sea desde las profundidades del océano. Un recordatorio sombrío de que incluso la luz más brillante puede ser consumida por la oscuridad. Y que el silencio, a veces, es el eco más ruidoso de todos. La música sigue sonando, en las mentes de David y Daniel. Y en el éter, para aquellos que se atreven a escuchar. El verdadero terror nunca muere.